Entonces, todas estas calles, toda esta línea o la zona, el distrito, están mapeados con cámaras de seguridad. Entonces, si la persona se mueve de un punto A y se mueve 2, 3 cuadras, las cámaras le van haciendo el seguimiento, ¿no? Si el señor por algún motivo pasa de una calle a otra, ya sea por una quinta, lo que sea, las cámaras del otro lado automáticamente van a buscar por dónde va a salir ese señor y lo van a seguir. Y si el señor se sube a un micro, o sea, o un ómnibus, en los ómnibus están conectados también las cámaras de seguridad. De tal manera que estas cámaras de seguridad siempre lo tienen ahí, ¿no? Eh, en control, en seguimiento. Y si la persona se quiere cambiar de ropa para luego sorprender y decir que él no es, la cámara lo tiene trazado. Entonces, en cualquier momento llega la policía, detiene el ómnibus, lo bajan y lo llevan preso, ¿no? O sea, han llegado a crear unos sistemas de seguridad. Acá en Perú todavía no lo vemos. Esperemos que lleguemos a ese nivel, pero significa pues un trabajo conjunto, ¿no? Gobierno, la policía, la comunidad, todos integrados para lograr esa disuasión, ¿no? Porque de una u otra manera está disuadiendo que al final más personas cometan ese tipo de actos, ¿no? Entonces, miren lo interesante a dónde estamos llegando. Ojo, debíamos partir al revés, ¿no? Debíamos partir del concepto de cultura, ¿no? Sin embargo, estos son elementos que nos ayudan a controlar situaciones que se escapan de control. Ahí la IA es súper, súper potente, ¿no? Entonces, pueden aprender nueva información y experiencia, pueden hacer recomendaciones detalladas a usuarios y expertos, pueden actuar de manera independiente. O sea, yo recuerdo en mis años, pues, los 90, cuando yo ingresé a la universidad, a justas teníamos internet, ¿no? No había la gran cantidad de información. Creo que las nuevas generaciones ya no solo tienen internet, ¿no? Donde tú preguntabas y te respondía algo. Ahora no, pues tú tienes a tu LLM, que puede ser cualquiera, ChatGPT, puede ser Dixie, quien sea, y ya le preguntas y te responde, pues te manda todo lo que tú quieres, ¿no? O sea, ya no tienes que buscar, ¿no? O sea, tiene alguien que busca por ti. Ahora, ojo, si es cierto, ChatGPT y todos estos elementos te dan información, eso no significa que la información sea 100% confiable. Ojo, eso tengamos mucho cuidado. O sea, yo no puedo dar por válido la información que me da un LM que sea 100% válida. Los LM o estos ChatGPT, da la gran cantidad de información que tienen, en algún momento, cuando alguien le pregunta, puede alucinar. ¿Qué significa alucinar? Que simplemente pierde el contexto y te puede dar respuestas que no son correctas. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, debemos tener presente ello. No es que yo le pregunto a ChatGPT y lo que me da, eso es considerado como contenido final. No, no es así. Tengamos muchísimo cuidado con ello, ¿no? Ya han visto, ¿no? O sea, grandes empresas consultoras, con McKinsey, si no me equivoco, que hicieron servicios de consultoría a Canadá, sus informes fueron trabajados con la IA, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el gobierno canadiense ha demandado a McKinsey porque analizando los informes vieron que habían errores conceptuales, definiciones que eran incorrectas y al final se trazó que ese contenido no había sido hecho o no había sido revisado por analistas especialistas, simplemente había sido información que se facilitó a la IA y la IA emitió ciertos informes y los informes no habían sido validados ni revisados por expertos. Y tal cual así se les pasó al gobierno de canadiense. Por ende, pues quedó mal parado McKinsey, ¿no? Una gran consultora a nivel mundial, si no me equivoco fue esa, solo me estoy equivocando el nombre de la consultora, pero fue una consultora a nivel internacional súper reconocida que tuvo un gran problema, ¿no? Entonces, no podemos nosotros eh, pensar que la IA en este momento así tal cual es 100% confiable. No. O sea, para eso estamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los expertos, los ingenieros, los arquitectos, los especialistas que tenemos que validar. O sea, nosotros no somos mensajeros, ¿no? Yo le digo a ChatGPT, quiero A, me da y paso A. No, no somos mensajeros. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Nosotros somos los expertos. Y como expertos debemos saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Cuando tú lees algo te das cuenta, oye, esto no tiene pues ninguna lógica, ¿no? Entonces tenemos que refutar y revisar qué está ocurriendo ahí. Bueno, las aplicaciones y dispositivos equipados con IA pueden ver y indicar objetos, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? El tema de cámaras con inteligencia artificial que hagan el seguimiento
a personas o ciertos actos que puedan cometer, o sea, ciertos movimientos automáticamente pueden prever dicha situación. Eh, También el tema de reconocimiento de placas, ¿no? Matrículas se usa muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día me comentaban en una zona, no necesariamente residencial, pero más o menos de un bloque de 15 a 20 cuadras, habían puesto estas cámaras, ¿no? Y ¿qué habían hecho todos los propietarios? Habían facilitado los números de placas de sus vehículos y de personas que normalmente los visitan. Entonces, cuando llegaba el auto, entonces la cámara miraba la placa, reconocía y si la reconocía la dejaba pasar. De lo contrario, ¿qué hacía? Había un vigilante que se acercaba y hacía la validación, ¿no? Interesante, ¿no? Y eso que te da, te ayuda al control, facilita el control y te da qué cosa, seguridad, ¿no? Entonces, eso son formas de aplicaciones que se vienen haciendo. Ojo, no necesitas demasiada inversión como aplicar ese tipo de soluciones para seguridad en las cosas que tú necesitas, ¿no? Entender y responder al lenguaje humano, lo que decíamos hace un momento, ¿no? No tienes que usar un lenguaje complicado, simplemente es como que tú preguntaras, o yo quisiera saber, pues, si yo estoy en el tema de seguridad salud del trabajo y quisiera saber cuáles son las condiciones de salud ocupacional que debe tener una persona, entonces, así tal cual, literalmente, entonces, ¿qué va a hacer la IA? Posiblemente la IA va a encontrar un montón de información, ¿no? Entonces tú le tienes que dar contexto, ¿no? Yo el contexto le digo, ¿sabes qué? Quiero saber cuáles son las condiciones de salud ocupacional que rigen en el país, Perú, ¿no? De acuerdo a las normas que da el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, tienes que darle un contexto, ¿no? Y según eso, entonces, ¿qué hace la IA? Según ese contexto va a aterrizar y te va a dar seguro una parametrización de lo que tú deberías hacer en lo que estás preguntando. Aprender de nueva información y experiencia, hacer recomendaciones detalladas a usuarios expertos y actuar de manera independiente reemplazando la necesidad de inteligencia o intervención humana, ¿no? Esto, por ejemplo, es una simulación, ¿no? No una simulación, sino es como nosotros cuando creamos el tema de la IA, ¿no? Cómo existe una realidad y nosotros a través de sensores que son IoT, capta ya sea el ruido, capta objetos, visión por computadora, ¿no? Y estos como señales se acumulan en una gran cantidad de tipo Big Data, ¿no? Entonces esto permite el aprendizaje automático y esto hace que al final, a través de una señal binaria, el agente inteligente pueda captar la realidad y según eso pueda tomar acciones o dar respuestas según lo que en algún momento alguien le va a hacer, ¿no? Entonces ese es básicamente el comportamiento. Entonces, es como la persona, ¿no? La persona que hace escucha, la persona ve, entonces el robot, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner una cámara para que en lugar de tener ojos, tienen ahí la cámara que simula la visión, tiene que tener un audio para que recoja los sonidos y todo. Y eso es, te estoy simulando cómo funciona, entre comillas, la persona y cómo tomas datos, cómo esos datos se almacenan a un lado, cómo con esos datos aprendo y luego con esos datos en algún momento voy a tomar o voy a resolver alguna situación, ¿no? Básicamente. Entonces, es un sistema que tiene la capacidad de capturar y procesar datos externos, que son las señales, ¿no? Aprender de señales capturadas generales son patrones, o sea, qué patrones, qué comportamientos hay, y emplear lo aprendido para tomar decisiones automáticas, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, hablamos de ya la definición está dada y hay dos elementos importantes, ¿no? Lo que se llama Machine Learning y lo que se llama Deep Learning, ¿no? Que son dos conceptos sumamente importantes. En el caso de Machine Learning, ese es un tema de clasificación o un tema de pronosticar, ¿no? O sea, ahí nos ayuda muchísimo el tema de Machine Learning. Ojo, en el caso de Machine Learning, por ejemplo, yo quisiera saber de repente, ¿no? Da un conjunto de datos. eh, Ese conjunto de datos quiere decir que yo le he entrenado, ¿no? O sea, por decir, yo le puedo dar las placas tomográficas de cierta enfermedad, miles de placas, y entonces según eso, esta técnica te permite decir
Si usted, su placa se parece a estas, usted está sano, ¿no? De lo contrario, usted puede estar enfermo y tiene este tipo de enfermedad, ¿no? Porque ese es el concepto de Machine Learning, ¿no? Lo que hace es una clasificación según la información que tú le das dando. Se dice que cuando se hicieron las primeras pruebas, un comparativo de una IA que se le había facilitado miles de placas rayos X para determinar una enfermedad, y en paralelo había un equipo de médicos realizando la misma labor, ¿no? Era un conjunto de 8 médicos. Entonces, cuando el conjunto de médicos hacía el pronóstico, tenía una precisión del 60%, ¿no? Imagínense, los especialistas. Sin embargo, la IA llegaba hasta un poco más del 90%. Entonces, ojo, esa precisión del 90% se puede mejorar siempre y cuando la data que tú les estás dando sea cada vez mejor y depende del tipo de data que le estás dando. Ojo, eso es sumamente importante, ¿no? ¿Qué data le estoy dando a esta solución para que pueda aprender? Si le doy mala data, posiblemente al final te va a botar resultados erróneos. Entonces va a depender de qué cosa le estás dando. Por ejemplo, querían determinar si una persona tenía pues, cáncer de piel, por decir. ¿Y qué pasó? Que cuando le daban el conjunto de datos de entrenamiento, tomaron qué cosa test clara, ¿no? O sea, todo fue realizado con personas con fotos o imágenes de test clara. Entonces, la IA, si tú le dabas, ya una vez entrenado todo el conjunto de datos, tú le dabas de repente la imagen de una persona que tú querías saber si tiene o no tiene cáncer y le dabas la foto de test clara, entonces te parecía muy bien. Hasta ahí no había problema. Pero en algún momento alguien lo quiere usar con piel oscura y la IA no tuvo la capacidad de reconocer porque no había sido entrenado en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué había sido? La IA había sido entrenada con sesgo. Entonces, tampoco no podemos entrenar con sesgo. O sea, tú tienes que ver cuál es la realidad para la cual ha sido creada la solución. Y según la solución, es que tú, el contexto, tú la tienes que ir alimentando y entrenando. Es sumamente importante el entrenamiento, ¿no? Si el entrenamiento es hecho bien, entonces los resultados o la confiabilidad de la respuesta va a ser altísima. De lo contrario, va a ser muy pobre, ¿no? Y te vas a dar cuenta porque al final te va a botar unos resultados que su confiabilidad puede estar en 40, 50%, lo cual no ayuda para tomar una decisión, ¿no? Y el deep learning es una cosa que trabaja mucho con las redes neuronales, ¿no? Es un aprendizaje profundo, ¿no? ¿Qué cosa significa la red neuronal? Es como que simulara cómo está constituido nuestro cerebro, ¿no? Que tenemos un conjunto de redes neuronales. Entonces lo que hacen es, tengo un input y acá tengo toda la red neuronal artificial, ¿no? Que son una serie de capas. Esas capas han sido configuradas, ¿no? Han sido establecidas justo por los expertos que van desarrollando la IA, ¿no? Y entonces estas capas tienen ciertas parametrizaciones, tienen ciertos pesos, que si yo le pongo la foto una vez entrenado y hizo toda la solución, de repente le pongo la foto de un perrito, entonces ese es el input, entra a todas las capas y luego me va a decir, esta foto que me has entregado es la foto de un perro, al 90%, ¿no? Entonces, esa es la capacidad con la cual un deep learning, o que se llama un aprendizaje profundo, podríamos obtener ese tipo de resultados. Pero ¿qué pasa si de repente yo le pongo pues perro, gato, conejo y las imágenes de un conejo son mínimas? Y de repente le pongo un conejo y la foto del conejo, pero como ha sido mínimo la información del conejo, posiblemente al final me diga, esto se parece a un gato de un 30%, que es posible que lo dé porque al final el entrenamiento no ha sido posiblemente el adecuado, ¿no? Entonces ahí entra lo que es el tema del manejo del deep learning y otros elementos más, ¿no? En fin, yo creo que esto realmente, en la medida que uno va entrando al tema de inteligencia artificial, es un campo muy amplio, que vamos avanzando y van saliendo nuevas cosas. Solo como dato, ya dado que estoy tocando eso, ¿no? Ustedes pueden creer que en los años 50, pues realmente la tecnología era
costosa y no accesible, recién se está desarrollando. Solo para que tengan en cuenta, cada 5 años, ojo, cada 5 años, ¿no? Cada 5 años los costos computacionales se reducen 10 veces. Cada 5 años los costos computacionales se reducen 10 veces. Imagínense en el lapso de 30 años, cuánto se han reducido los costos computacionales que ahora permiten que la IA siga avanzando. Y hoy en día ya no tan solo hablamos de la computación normal, sino estamos hablando hasta de la computación cuántica, lo cual va a permitir que demos otros saltos más en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que se van sumando y por eso decimos, esto no es que esté terminando, este es más bien el inicio de algo más grande que se viene. En algún momento se aplicó el famoso test de Turing, dice que busca básicamente, ¿no? Ofrece un marco para evaluar si un sistema puede mantener conversaciones con una fluidez similar a la humana. Quiere decir que si a mí me llama alguien y me quiere vender a alguien, ¿hasta qué punto soy capaz de poder diferenciar si es un robot o es una persona? Si, si diferencio que es un robot porque de repente tiene cortes, paradas y no fluye con una persona, entonces ahí justo viene el tema de este famoso test de Turing, ¿no? O sea, si tú no te das cuenta que la otra parte, que es un robot, te conversa como si fuera una persona humana, entonces hemos llegado a un nivel de inteligencia artificial, pues ya no, o sea, salimos o pasamos a otro nivel, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es básicamente cómo evaluar si un sistema puede mantener conversaciones con una fluidez similar a la humana. Al mismo tiempo, es un punto de partida para discutir los límites de la inteligencia artificial en las empresas. Si bien existen métricas complejas sobre precisión, escalabilidad e integración, la prueba mantiene su vigencia e intenta responder una pregunta que invita a la reflexión. ¿Puede una máquina comprender y comunicarse en el nivel esperado para la organización? ¿No? Ustedes hoy en día, y ya no es fuera de lo normal, ¿no? Hoy en día muchas empresas están usando agentes para que te llamen y te ofrezcan algo. Todavía se nota, ¿no? Que no hay fluidez, pero ya lo están usando. Ya son máquinas que te podrían estar operando todo el día, ¿no? Si es que al final pues te podría vender a alguien todo el día, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Imagínense, entonces eso, ¿qué hace? Reduce también la cantidad de personas que realizaban esa labor, ¿no? Ok. Beneficios: automatización de tareas repetitivas, toma de decisiones mejorada, menores errores humanos, disponibilidad del 24%, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en el sector de telecomunicaciones y tú compras internet, pues tú no dices voy a trabajar en internet de 9 a 6, ¿no? Sino tú tienes tu internet las 24 horas del día, ¿no? ¿Qué pasa si a las 3 de la mañana se va tu internet? Entonces, yo tengo que tener, ¿qué cosa? Un equipo humano que esté dispuesto a atender cualquier necesidad del servicio. Pero necesito una persona que esté disponible, ¿no? Entonces, pero con la IA, si a la IA le entreno para las diferentes situaciones que pueda haber, como una especie de checklist, pues la IA va a tener la competencia y la capacidad de atender el problema en cualquier momento. Ya no necesito la persona, ¿no? Pero ese es todavía un proceso que tenemos que ir desarrollando, no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, la empresa tiene que desarrollar su know-how. Y ya que toco eso, la IA, para que al final se desarrolle en forma adecuada y de manera eficiente, necesita que la organización esté bien estructurada, bien organizada. ¿Qué quiere decir? Como buenos ingenieros, buenos arquitectos, toda una empresa de esta organizada quiere decir que debe tener procesos estandarizados y bien establecidos. Si no están estandarizados y yo le aplico IA, ¿qué hago? Estoy automatizando cosas erróneas, ¿no? Y eso no tiene sentido, ¿no? O sea, aplicarle tecnología a mi sistema erróneo, no está, eso no es aceptable, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar siempre en cualquier organización es primero que esté bien estructurada, bien organizada, procesos bien estandarizados y alineado a lo que queremos, ¿no? Que es básicamente mejorar el servicio y la calidad de atención al cliente. Eso es lo que buscamos. Y la reducción de riesgos físicos. Disculpe. Por ejemplo, aunque pareciera esta reducción de riesgos físicos, ¿no? ¿Cómo así? Físicos. El otro día veía una solución súper interesante que habían hecho. Es una especie en la mina, sobre todo, ¿no? Que existen los vagones que normalmente están trasladando materiales,
¿no? Pero esos vagones que trasladan materiales, pues necesita a veces que tenga un conductor que esté ahí prácticamente y expuesto a cualquier eh, actividad que la expone a la persona, ¿no? Y un equipo de mejora lo que había hecho era crear un mando a remoto, ¿no? Sumado tecnología y algo de IA, entonces la persona ya no tenía que estar en la actividad, sino estaba a unos metros donde ya no se exponía, ¿no? O sea, me permite eso, pues, ¿no? Reducción de riesgos físicos, ¿no? O reducción de cualquier actividad que de repente podría afectar a la persona que actualmente la manipula y se expone, y con la IA de repente eso se podría minimizar o eliminar si fuera el caso, ¿no? Hay situaciones de ese tipo. Bueno, la automatización, la IA puede automatizar tareas rutinarias, repetitivas y a menudo tediosas, ¿no? Que eso es lo que a veces uno busca, ¿no? Incluidas las tareas digitales como la recolección de datos, ¿no? El hecho de repente que me llegue una gran cantidad de correos y esos correos me permita ayudar, ¿no? A filtrar, ¿no? Eh, por ejemplo, había una organización del Estado, ¿no? Que tenía que ver mucho con el tema de inversiones. Cuando tienes que ver con muchas inversiones, entonces, ¿qué pasa? Cada proyecto de inversión, pues no solo interactúa una persona, sino hay una cadena de repente de 10, 15 entidades que se cuelgan de ese proyecto de inversión. Entonces hay muchos interlocutores. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene duda, ¿qué hace? Tiene que escribir un correíto a esta entidad del Estado, haciendo las preguntas, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de correos que llega. Y entonces hay un equipo de personas que tiene que estar leyendo los correos, filtra y los deriva en forma manual. Pero ¿qué pasa si le pones la IA? Le das todas las reglas. Algo que se demora actualmente de repente entre 2 o 3 días, con esta IA puede ser en automático, en menos de 5 minutos, ya ese correo está siendo derivado a la persona que le corresponde. Y inclusive, si fuera el caso, ya no tendría que ayudar a la persona que corresponde. Si yo le doy todo el know-how que corresponda, automáticamente la IA agarra y responde a la persona que preguntó, ¿no? O sea, va a depender cómo ustedes configuren, cómo entrenen o desarrollen la solución para el problema que ustedes están analizando, ¿no? Ok, entonces esas tareas repetitivas son súper manejados por este tema de gestión, conocimiento, desarrollando vida, ¿no? La toma de decisiones mejoradas, tanto si se utiliza como apoyo a la toma de decisiones, como si se trata de una toma de decisiones totalmente automatizada, ¿no? Hace poco se veía eh, en un país que habían creado una IA, un agente inteligente, para que gestione o administre o gerencie todo lo que es el proceso de licitaciones de dicho país, con el fin de que se elimine la corrupción y todo ese tipo de casos, ¿no? O sea, pueden creer cómo reemplazamos todo un ente que se encarga del proceso de licitaciones de un país y esto se lo dejamos en manos de la IA. Ojo, la IA es toda una solución extraordinaria, increíble, ¿no? Pero todo depende cómo ha sido construida, diseñada esa IA, ¿no? Si le da sesgos, va a estar sesgada, va a tomar decisiones sesgadas. Entonces también es importante el input, el entrenamiento que le estamos dando a esa IA, pero ese país llegó a esa situación porque ellos decían que como había tanta corrupción, entonces habían preferido crear una IA que al final sea lo más incorrumpible, llamémoslo así, de tal manera que si alguien tiene que ganar, que sea por lo que corresponde, ¿no? Y no por las preferencias que alguien le da, ¿no? Pero increíble, ¿no? O sea, cómo estamos llegando a ese nivel. O sea, ¿ustedes se imaginan crear los ministerios bajo ese concepto? Eh, Todo desaparece, ¿no? O sea, mejor dicho, todo es reemplazado, más que desaparecer, todo es reemplazado, ¿no? ¿Ok? Menos errores humanos, de hecho, ¿no? La IA puede reducir los errores humanos en varias maneras, desde guiar a las personas a través de los pasos adecuados de un proceso, ¿no? Suponiendo que yo soy nuevo en un proceso, ¿no? Y la IA puede ser mi asistente para yo seguir paso a paso lo que tengo que hacer. Si es que la IA todavía no lo puede hacer, ¿no? Ojo, porque así empieza, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Japón, y en algún momento, eh, en la planta de Toyota, veíamos a una persona que estaba como una especie de una vitrina, ¿no? O sea, él estaba dentro de una estación, puros vidrios, y habían cámaras, ¿no? Que estaban observando todo lo que él hacía, ¿no? Y entonces esta persona hacía unos trabajos manuales rutinarios, ¿no? Porque hacía esto, lo movía para acá y hacía y terminaba con el producto. Y todas sus 8 horas se la pasaba bajo esa actividad rutinaria. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Básicamente estaban haciendo el estudio del trabajo, estudio de métodos, estudio de tiempo, y en el tiempo iban a poner un robot para que haga ese tipo de trabajo.
¿no? O sea, ese es básicamente lo que se busca, ¿no? O sea, de tal manera que se libere a la persona y a actividades más creativas, donde aplique más de razonamiento y no en actividades rutinarias, ¿no? Entonces, ¿eso qué te permite obtener un agente que permite hacer el trabajo las 24 horas del día y sin errores, ¿no? Eso es básicamente lo que ya se venía haciendo bajo el concepto de automatización, pero hoy en día le estamos sumando todo este concepto de IA, ¿no? Los algoritmos de Machine Learning pueden mejorar continuamente su precisión y reducir aún más los errores a medida que están expuestos a más datos y aprender de la experiencia. Ya hemos hecho la disponibilidad de 24 horas por los diferentes casos, ¿no? Empresas que necesitan de repente atender en cualquier momento del día, entonces ahí podemos poner agentes de IA que puedan ayudar con ello, ¿no? ¿Ok? Reducción de riesgo físico al automatizar trabajos peligrosos como el control de animales, el manejo de explosivos, la realización de tareas en aguas profundas, en fin, ¿no? La IA puede eliminar la necesidad de poner a los trabajadores humanos en riesgo de sufrir lesiones o algo peor. Entonces, los casos de uso de IA, podríamos tener la experiencia del cliente, servicio de soporte es sumamente importante, cada vez el cliente quiere un mejor servicio, pero para darle un mejor servicio también no podemos dejar de lado la calidez, ¿no? O sea, yo puedo encontrar una IA que me llame, pero de repente, si la forma como me da la información no es de mi agrado, posiblemente yo no me sienta a gusto. Y posiblemente quiera ya hablar con una persona para que al final me sienta más agradable, ¿no? O sea, en el trato. Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? O sea, como siempre decimos, ¿no? Siempre el enfoque debe ser pensando en el cliente. Si el cliente valía y eso está aceptado por el cliente, entonces estamos bien. Pero lo contrario, si yo planteo soluciones, lo cual al final no es aceptado por el cliente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Posiblemente mi empresa, mi negocio se ponga en riesgo, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo que de repente no es aceptado por el mercado. Y si no es aceptado por el mercado, posiblemente no compre. Ya está, ¿no? Va a encontrar a alguien que al final lo atienda como quiere. La detección de fraude, marketing personalizado, recursos humanos y contratación, muy usados en estos elementos, la parte de la IA, ¿no? Inteligencia artificial, desarrollo y modernización de aplicaciones y los mantenimientos predictivos, ¿no? Entonces, ¿qué busca la IA? Básicamente patrones, predicciones y decisiones, ¿no? Todas las decisiones empresariales se basan en predicciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Patrones con esos que hacemos predicciones y tomamos decisiones, ¿no? Todas las predicciones necesitan de patrones, ¿no? O sea, comportamientos. De acuerdo a los comportamientos podemos predecir, ¿no? Ocultas o no ocultas, ¿no? Ese es algo que al final nosotros no podemos ver, de repente no tenemos la capacidad, pero en la medida que tú plantees estas aplicaciones de IA, ellos bajo las diferentes técnicas que se usan, pueden agarrar y encontrar patrones, comportamientos que nosotros no vemos, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, el éxito en la toma de decisiones va la calidad, que es el acierto en las decisiones, la velocidad, con qué velocidad tomo las decisiones, en vez de que me mueva una semana, de repente en 5 minutos estoy tomando una decisión, y el rendimiento, ¿no? Con qué frecuencia se ejecutan decisiones según lo previsto. Y esto a menos esfuerzo. Es decir, pones la cantidad de esfuerzo necesaria. No te tienes que desgastar. Antes te tomabas una semana, ahora te tomas 5 minutos con todas las facilidades del caso, ¿no? Eso es realmente lo que estamos nosotros buscando como organización. Principal aplicaciones, bueno, asistentes personales y virtuales, ¿no? Hoy en día los bots son muy comunes. Temas climáticos, ¿no? Flotas de drones capaces de plantar 1.000 millones de árboles, ¿no? Imagínense, ¿no? Hoy en día ustedes ven que hay muchos pequeños robots o agentes que te están entregando paquetes o mercaderías a domicilio, ¿no? O sea, miren cómo estás reemplazando una forma de despacho por otra, ¿no? Pero en donde uno necesitas personas, en el otro no, necesitas solo agentes, ¿no? O sea, miren esos cambios de conceptos, ¿no? En el tema agrícola, plataformas específicas que por medio de análisis predictivos mejoran los rendimientos agrícolas, ¿no? Ahí les podemos aplicar temas de machine learning o otras técnicas de inteligencia artificial que nos ayuden a indicar ciertos comportamientos, ciertos patrones. En el tema de las finanzas, las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar el fraude, ¿no? Predecir patrones, ¿no? En la gestión de riesgos es muy importante y suma bastante el tema de la aplicación de la IA.
también en la educación, ¿no? Permite saber si el estudiante está a punto de repente cancelar su registro. O lo mismo, ¿no? En el caso de un cliente, ¿no? Yo como sé si un cliente una vez que me contrate el servicio se va a quedar conmigo un buen tiempo, o de repente al mes se va. ¿Qué pasa si va al mes? Toda la inversión que yo he hecho para colocarle mi servicio, ponerle equipos, lo pierdo, ¿no? Si se va al mes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo predigo con estas técnicas IA si ese cliente realmente se queda o no se queda? Si yo veo que hay una tendencia de que se va, entonces no le vendo el servicio. ¿Y eso qué cosa hace? Que reduzca mis costos o mi potencial costos en pérdidas, ¿no? Eso es lo que podría ocurrir, ¿no? Temas comerciales, posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el producto adecuado para recomendar al cliente. En el tema de logística, será útil a la hora de evitar colisiones o atrascos y también para optimizar el tráfico, ¿no? Y el tema de sanidad, ¿no? Que ya estamos viendo que también entró fuertemente en el tema de sanidad. Ya existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar un diagnóstico, ¿no? La recolección de datos generan patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar alguna enfermedad. Por lo menos son algunas de las aplicaciones. Realmente las aplicaciones son muchísimas. Ya ven los autos, los carros autónomos que manejan por sí solos, ¿no? Eso no quita que todavía hay que mejorar, de hecho, todo hay que mejorar. Sin embargo, ya vemos que ya están aplicando ello, ¿no? Bueno, y antes de terminar, ¿no? Casi estamos con el tiempo. Dice, acá hay una frase que dice, el verdadero peligro no es que las máquinas piensen como los seres humanos, sino que los seres humanos comiencen a pensar como máquinas. Ojo, eso lo dice Simon Harris y eso lo dejo como un tema reflexivo, ¿no? O sea, nosotros somos los seres pensantes, ¿no? O sea, nosotros si interactuamos con la IA es para que nos ayude, pero no es para que la IA haga exactamente el trabajo que nosotros debíamos hacer, ¿no? O sea, nos va a ayudar, pero no es que yo deje todo en que la IA lo haga, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Si yo quiero que una IA sea de mayor precisión, ¿no? Estos LLMs que se llaman el GPT, Dix y todo lo demás, han sido entrenados de una manera muy genérica, muy general. Pero ¿qué pasa si yo quiero algo especial aplicado a mi empresa? Entonces me cuelgo de ese LLM, pero ahora le tengo que hacer un segundo entrenamiento específico para mi empresa, donde al final me pueda dar, ¿qué cosa? Respuestas, soluciones aterrizadas a mi negocio, aterrizadas a mi sector, aterrizadas a mi empresa. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, hay un entrenamiento general, ¿no? Que le metes toda información de todos los rubros, ¿no? De todos los sectores, de todas las especialidades. Pero yo soy experto en telecomunicaciones, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Le doy un segundo entrenamiento especializado en telecomunicaciones. Y más que en telecomunicaciones, también lo especializo en el tema de mi negocio, en lo que yo hago, cómo están mis procesos, cómo está todo mi sistema de gestión. Entonces, con eso que hago, elevo la precisión de la interacción de mi equipo humano con esa inteligencia artificial que hemos desarrollado. Ok, bueno, eso es básicamente lo que tenía preparado hoy día en forma bastante general. Vuelvo a decir, nosotros debemos, más que preocuparnos, deberíamos estar simplemente adaptarnos a este entorno cambiante, ¿no? Donde la IA realmente es eh, un elemento fundamental para este cambio. Así que, listo, alinearnos a ellos, aprender de ello y ver cómo lo aplicamos en el tiempo. Muchísimas gracias, Mavin. Quedo a las preguntas o consultas que puedan tener, ¿no? En estos minutos que todavía nos quedan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Julio Talaverano, por su ponencia. Bueno, vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas y vamos a invitar a todos nuestros participantes a desarrollarlas a través de la sección chat que encontramos en la parte inferior de nuestra pantalla.
Ingeniero, mientras que van realizando sus preguntas, yo tengo una consulta. Usted habló acerca de la IA con respecto a la seguridad ciudadana, ¿verdad? Correcto, sí. Ujú. No hay manera de que, por ejemplo, puedan alterar la IA para que inculpar a alguien que no sea culpable, valga la redundancia. O sea, usarla de mala manera, porque claro, puede ser Correcto. usada, como dijo, de buena manera, pero también a la vez podría ser de mala manera, es un arma de doble filo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ganarle a una IA en esa Ok. situación? Gracias, Anthony. Excelente pregunta, realmente, Anthony. Muy, muy buena pregunta. Justo hemos desarrollado tanta tecnología, tanta IA, ¿no? O sea, acá no hay un concepto, qué es lo que quiere la sociedad, sino las empresas tecnológicas en su objetivo de que la IA sea cada vez más potente, han logrado grandes metas. Sin embargo, han dejado de lado el tema de la ciberseguridad. Lo que dice, ¿no? O sea, como esta IA no tiene los mecanismos de, de evitar que sea hackeada, llamémoslo así, porque no hay los mecanismos, podría ocurrir lo que tú indicas. Podría ocurrir. O sea, todo sistema, de una u otra manera, tiene que tener de la mano cualquier sistema de seguridad para que no sea vulnerable. Ojo, entonces hay dos elementos fundamentales. ¿Cómo lo estás diseñando sin sesgos, que no tenga sesgos y que no haya intereses? ¿No? Porque si alguien pone sus intereses, entonces ya está el tema ético quedó de lado, ¿no? Entonces tiene que estar bien regulado. Y el otro es el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo aseguramos que estos elementos, tecnología, no sean vulnerados por gente ajena que tenga otros fines y quiera aprovecharse de esta tecnología de una manera inadecuada, ¿no? Básicamente eso es lo que apuntaría. Muchas gracias, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta. Es, ¿cuál será el impacto más grande de la IA en la educación en los próximos años? Bueno, eso realmente tiene mucho por hablar. Yo creo que, si bien es cierto, la educación, muchos de los conceptos los podemos encontrar en Internet. Hoy en día la IA nos puede facilitar mucho, muchos conceptos, ¿no? Sin embargo, yo creo que el impacto va a ser bastante fuerte, ¿no? Va a ser bastante fuerte. Solo para que tenga una, disculpe, solo para que tenga una idea, yo entendía que por lo menos las nuevas generaciones deberían por lo menos estar aprendiendo no tan solo una carrera, sino posiblemente entre cuatro o cinco carreras, ¿no? Ese es por lo menos lo que se está pronosticando. ¿Por qué? Porque la IA va a evolucionar tanto que al final hay carreras que hoy en día están al día, pero en el tiempo, 5 o 10 años más, esas carreras posiblemente tengan que mutar, cambiar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que volver a aprender para volverse a adaptar a los cambios del mundo, ¿no? Eso es lo que va a entender. Entonces, sí va a impactar, o sea, la IA va a impactar muchísimo. Y vuelvo a decir, de repente el impacto va a ser que nosotros como personas tengamos que aprender más. Y más carreras, ya no una carrera. Yo en mis tiempos solo estudié una carrera y ya está, ¿no? Y me ha valido para mis 40 o 30 años fuera. Pero las nuevas generaciones posiblemente tengan que aprender varias carreras a la vez, ¿no? Posiblemente por ahí vaya el impacto, ¿sí? Muy amable por la respuesta, ingeniero. Tenemos acá una otra consulta. Dice, buenos días. ¿Cómo cree usted que evolucionará el rol de la IA en la gestión del liderazgo organizacional en los próximos 5 años? Ok, a ver, el rol de la IA en la gestión del liderazgo. Yo creo que la gestión del liderazgo, de una u otra manera, le marca sí o sí la alta dirección, ¿no? La gerencia general. ¿Ok? Entonces, si nosotros como empresa queremos avanzar hacia un tema de inteligencia artificial, esto nace justo de esa parte gerencial, ¿no? O sea, es ahí en donde tiene que nacer, ¿no? Ahora, nosotros de repente lo que podemos hacer es tener, o sea, si queremos hablar cómo yo desarrollo mi liderazgo, posiblemente tenga el agente IA que me pueda ayudar de repente a decir qué tipo de habilidades, cómo puedo mejorar mis habilidades. Puede ser una especie de apoyo, ¿no? Como una especie de asistente que te pueda orientar. Pero vuelvo a decir, si una empresa realmente quiere enrumbarse al tema de la IA, no empieza por la parte operativa, sino como cualquier sistema de gestión, nace por la alta dirección.
que un gerente esté comprometido, que un gerente lo tenga claro, y eso haga que al final las metas estén orientadas a que todo el sistema transforme sus procesos apoyados con la inteligencia artificial. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero Talaverano, por su respuesta. Hemos finalizado la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestro expositor, el ingeniero Julio Talaverano, en nombre de nuestro rector, el doctor José Antonio Chan Escobedo, y de nuestro decano, el doctor Luis Cárdenas Lucero. Le hacemos la entrega virtual de su certificado. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Jul- Sí, Julio, sí, una pregunta me quedó en el aire. Ayer escuché a un ponente que decía que la inteligencia artificial no era inteligencia, o sea, no deberíamos de tomarlo como inteligencia, ¿no? Sino que son solamente netamente algoritmos. O sea, ¿cómo conjugarías eso, Julio? ok. Eh, a ver, el comentario es válido, ¿ah? Ojo, porque los sistemas, llamémoslo así, los sistemas de gestión o los sistemas van a seguir siendo sistemas. Solo que estos sistemas apoyados con la IA van a ser cosas de repente más eficientes, ¿no? O sea, si yo tengo trazado un sistema de gestión de una manera de A a la Z, posiblemente apoyado con la IA ya no va a ser de la Z, sino va a ser de A C, ¿no? O sea, me va a ayudar a que mi sistema de gestión sea mucho más eficiente, ¿no? Ese es básicamente lo que busca. Entonces, es cierto, o sea, acá hay un paradigma, llamémoslo así, ¿no? Hasta qué punto la IA realmente va a radicalmente cambiar todo, o simplemente va a ser un soporte a lo que tenemos actualmente. Ojo, eso está también tocado por aquellos especialistas en sistemas de gestión que lo vean ahí a la IA como un elemento de soporte. Particularmente considero eh, que la IA podría no tan solo ser soporte, podría ser aún más, o sea, como ya les comenté hace un momento, ¿no? El hecho que tengamos una IA que gobierne todo un proceso de licitaciones, ¿no? Es como que modela un sistema de ¿Se gestión. ve la pantalla Y, cuando dice conferencia? Ah, ya. sí, correcto, correcto. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Como una IA Ah, puede modelarte todo ok. un sistema de gestión, Ya, ¿no? gracias. Hasta luego. Ok. Gracias, Julio. A Bien. usted, Marín, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Agradezco a la Universidad San Martín de Porres y agradezco a Visión realmente por la oportunidad de estar hoy día con ustedes en este congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio.